Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de trabajo, a este espacio en el cual desde Internexa compartimos con nuestro público, con todos nuestros clientes y con todos nuestros invitados. Mi nombre es Juan Camilo Ruiz. Soy el Product Manager de Ciberseguridad y Servicios Administrados para Internexa a nivel regional. Y en la tarde de hoy estamos acá para conversar un poco acerca de la Ley de Protección de Datos y validar un poco desde el punto de vista de nuestros clientes cuál es el impacto que tiene en las áreas de TI la implementación y la consideración nuevamente de lo que implica esta Ley de Protección de Datos para todas nuestras organizaciones. En la tarde de hoy es un gusto para mí invitar a esta charla a Carlos Fernando Garcés, quien es en este momento el gerente general de Hormiga Consulting y es un ingeniero con amplia trayectoria de más de 20 años en temas de consultoría, en riesgos empresariales y ciberseguridad. Carlos Fernando, muy buenas tardes. Camilo, buena tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como lo dices, estamos acá para conversar un poco sobre este tema interesante para las organizaciones, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo realmente. Muchas gracias, Carlos Fernando. Y adicionalmente, hemos invitado a Juan Bernardo Arenas, que en este momento es gerente de tecnología de la empresa Intervial en Chile y es una persona que tiene un amplio conocimiento desde el área de gerenciar precisamente todas las cadenas responsables de TI y quien también ha tenido una experiencia muy importante en temas de ciberseguridad y básicamente en temas de gerenciamiento e impacto en las áreas de TI. Juan Bernardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Camilo. Muy bien. Agradecido también por la invitación para saludar también a todos y todas las que están conectadas en este momento al webinar. Muchas gracias, Juan Bernardo y Carlos Fernando, por su presencia y poder compartir en la tarde de hoy con nuestros clientes. A todos ustedes, nuevamente, pues en esta serie de charlas o webinars que hacemos sobre ciberseguridad, tenemos un objetivo muy claro y es que hablar de ciberseguridad no es un tema técnico, no es un tema en el que tengamos que ser expertos en la materia o en algún momento pensar que solamente los hackers o las personas que se dedican a los ambientes de ciberseguridad pueden hablarlo. Perfectamente es posible que entendamos los aspectos más importantes y generales de la ciberseguridad desde el punto de vista no técnico y precisamente este tipo de charlas nos ayuda a llevar hacia ustedes ese mensaje que tanto queremos posicionar y es desmitificar la ciberseguridad. Entonces, nuevamente en esta tarde vamos a tener una metodología donde vamos a estar conversando con estos dos expertos en temas de ciberseguridad y en temas de riesgos empresariales y vamos a abordar temas importantes de la Ley de Protección de Datos Personales. Como metodología, pues entendiendo que esto es un proceso de una charla, les proponemos que si tienen en algún momento alguna pregunta o alguna inquietud que quieran que resolvamos o que traigamos sobre la mesa para generar dentro de esta conversación, les proponemos el panel de Q&A, donde perfectamente pueden entrar y dejarnos las preguntas que vayan encontrando. Aquellas preguntas que tengan una importancia, vamos a traerlas al público, las vamos a resolver en estos 45-50 minutos que vamos a estar conversando y aquellas que de alguna manera no alcancemos a responder, pues las enviaremos a través de correo electrónico o responderlas a través del chat durante la realización de la charla. Entonces, sin más ni menos, bienvenidos nuevamente a todas las personas que nos escuchan. Prácticamente tenemos una audiencia desde Colombia, Perú, Chile y Argentina y algunos otros países donde perfectamente a través de nuestras redes sociales en Internexa se han podido vincular a este webinar que vamos a tener el día de hoy. Entonces, sin más ni menos, arranquemos en materia. Y pues para entender y empezar a hablar de la Ley de Protección de Datos Personales, pues me gustaría entender, Carlos Fernando, me contaras qué es eso de la Ley de Protección de Datos Personales, eso en qué consiste. Y para Juan, apoyarnos un poco en nuestra discusión, voy a proyectar
algunos slides que nos van a permitir poder acompañar las respuestas a la conversación que vamos a tener para que nos sirvan como apoyo. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, Juan, la Ley de Protección de Datos Personales no es otro mecanismo que se ha generado para poder darle un control y unas responsabilidades tanto a nosotros como dueños de la información, como personas naturales, como a las empresas que tratan y capturan estos datos para fines, digamos, propios de su organización. Recordemos que hace unos años, creo yo que nos pasaba a todos en cualquier país de las personas que están escuchando, que recibíamos llamadas del banco con el cual nunca tuvimos ninguna relación a ofrecernos productos y siempre nos preguntamos, bueno, ¿y usted de dónde consiguió mis datos? Y resulta pues que sencillamente los conseguía una entidad cualquiera y la iba compartiendo con otras entidades, no necesariamente para los fines que uno lo había entregado. De igual manera, en todos los reportes en áreas de riesgo, en centrales de riesgo, en donde si yo tenía una deuda me reportaban, pero la salida de esas bases de datos era muy complicada porque sencillamente quedábamos casi que para toda la vida reportados. Y esto fue lo que generó la realización de este tipo de reglamentaciones para poder, como dije yo, colocarle roles, responsabilidades, tanto a nosotros como los dueños de nuestra información, como a las empresas que tienen nuestra información, para poder que no vaya más allá de lo que necesitan hacer con esa información de datos personales, ¿no? Estamos aquí clarificando que es la data de personas como nosotros, no es la data de personas como empresas jurídicas como tal. Carlos Fernando, eso es un excelente punto y me gustaría, desde el punto de vista de una organización, Juan Bernardo, tú como gerente de TI, ¿qué ves que es la Ley de Protección de Datos Personales? Gracias, Juan. Yo pienso que lo primero es entender que es un marco de actuación. Finalmente, es un marco de actuación que las empresas tenemos que tener en consideración cuando estamos desarrollando cualquier relación comercial, laboral o jurídica con personas o con otras empresas o con estados y entidades del gobierno. Este marco de actuación, lo primero que hay que comprender es que finalmente comienza como a ser la forma en que se describen en leyes o en, digamos, o en cualquier tipo de decreto, temas que nos llevan hacia los derechos, empezando por los derechos fundamentales de las personas, a lo que es la privacidad y la intimidad. Y la intimidad en el mundo actual se comienza a reflejar en dónde están mis datos, quién tiene el permiso de tener esos datos míos, cuánto tiempo puede tener esos datos, qué tratamiento le está dando a esos datos y en razón de qué esos datos pueden permanecer en sus manos y yo qué derechos tengo o inclusive qué deberes tenemos y qué obligaciones las partes para pedir la modificación, el borrado, para pedir cualquier tipo, digamos, de ajuste a esa información que tenemos o que tienen de nosotros y pues, que tenemos nosotros, inclusive de nuestros propios empleados o los clientes con los que tenemos algún tipo de relación comercial. Y todo esto, obviamente, de la empresa implica una serie de análisis, Juan Camilo. Entonces entiendo por lo que ustedes me cuentan un poco que a pesar de que hablamos de proteger datos personales, es decir, digamos los datos sensibles a nosotros como personas, pues una organización tiene que garantizar también que esos datos, así no sean, digámoslo, un activo que tengan dentro de los productos y servicios que ofrece esa organización, pero tiene que tener cobertura de esa ley de protección de datos personales, porque evidentemente estamos hablando de datos de personas. ¿Es así en ambos casos, tanto Carlos Fernando como Juan Bernardo? Sí, Juan Camilo. Y aquí digamos que te complemento y la obligatoriedad que tiene la ley en todos nuestros países sobre el manejo de los datos personales
implica que tienes que tener unas medidas de control y obviamente de seguridad de esa data, independiente de cómo la tengas. Es decir, no estamos hablando aquí simplemente de bases de datos digitales en los diferentes aplicativos o herramientas de la compañía. Estamos hablando de toda aquella información de datos personales, independiente de cómo la tengas, sea en video, sea en audio, sea inclusive físicamente en papel. Entonces, aquí estamos hablando de esos controles que las organizaciones deben tener. Y cuando hablamos de datos personales, aquí hago una claridad, no solamente es el dato del nombre de nosotros, o la cédula, o la dirección, o el celular. Estamos hablando de datos, por ejemplo, sexo, tendencias, temas clínicos. Por ejemplo, en todas nuestras empresas seguramente hacemos evaluaciones médicas, o bien para el ingreso, o bien durante la permanencia del empleado y para la salida del mismo cuando cesa la relación laboral. Estos temas, esta información se vuelve una información crítica y sensible que pues no tiene por qué estar en manos diferentes a la empresa, en este ejemplo que estamos dando, que la está capturando. Temas de biométricos, por ejemplo, ya hoy en día la biometría se ha vuelto, pues digamos que común como tema de control en los diferentes procesos. Esos datos biométricos son también datos personales porque permiten identificar una o un conjunto de personas. Entonces, toda esa información, no solamente el nombre, la cédula y el celular, que es como lo común, toda esa información se vuelve lo que es el dato personal, que es el que las empresas deben controlar. Y como bien lo decía Juan Bernardo, tanto las empresas como nosotros como dueños de la información tenemos deberes y tenemos derechos. A eso es lo que la ley apunta. Excelente punto, pero tú acabas de mencionar algo importante y era, hablaste de ley, hablaste de criticidad. Uno entendería entonces que la ley de protección de datos personales parece ser por su nombre una ley y algo muy crítico, pero me gustaría entender, Juan B. y Carlos Fernando nos pudieran contar quién y cómo se regula el cumplimiento de esta normatividad que trae la ley de protección de datos personales. Bueno, digamos que desde el punto de vista de la empresa, nosotros siempre tenemos que hablar de un trabajo en equipo de las distintas áreas que tenemos. Trabajo en equipo con el equipo de cumplimiento, normalmente muy ligado al área de auditoría. Trabajo en equipo con el área legal. Trabajo con las personas que de alguna manera son usuarios de alguna aplicación, donde tienen que tener por sí información de personas, sean nuestros propios colaboradores o sean clientes o cualquier otro tercero con el que tengamos relaciones. Y por supuesto, las áreas de tecnología que debemos velar porque los sistemas de información faciliten el cumplimiento de las distintas normativas que existen. En los países, digamos, de la región, se ha ido avanzando en distintos momentos con actualizaciones a estas leyes de protección de datos. Digamos que muchos de nosotros tenemos como el marco de lo que ha sido y más nombrado, por lo menos en ciertos países, que es el marco de actuación de las leyes en Europa. Muchos de los países han ido adaptándolas a sus propias regulaciones y han inspirado las propias leyes en ese marco europeo de protección. Hay países como el caso de Chile, donde aún se trabaja con una ley que ya tiene su tiempo. Actualmente el Estado está desarrollando una nueva ley que incluye inclusive el desarrollo y la implementación de una organización dedicada a la protección de los datos, que de alguna manera evalúe, fiscalice, digamos, penalice y vele por los derechos de quienes están exigiendo mejor manejo de sus datos o los que puedan ser de alguna manera expuestos por falta de los controles necesarios de sus datos en escenarios donde no esperaban que su información fuera a ser revelada. Esto pueden ser áreas como protección del consumidor, industria y comercio, en Chile el CERNAC, que también han venido complementando desde ciertos ángulos ese avance que tiene que ver cómo se regula esto. Y todo esto con el fin obviamente de verificar que la información que tienen o que tenemos
de cualquier persona, pues tiene un consentimiento que la obtuve legítimamente y que tengo además todos los mecanismos para darle acceso a esas personas a que nos pidan modificaciones, cambios o que inclusive en muchos casos tomen la decisión de tomar esos datos y llevárselos de una entidad a otra entidad, la portabilidad que llaman, que la vemos muchas veces, la hemos visto. Yo creo que quizás el concepto de portabilidad surgió con las empresas de servicios móviles celulares, donde yo tomo la decisión de irme con mi línea telefónica de una empresa a otra y lo que hago es un trámite, firmo unos documentos donde estoy dando ese consentimiento, pero los datos que tiene mi empresa celular en este momento los transfiere directamente a otra empresa con mi autorización. Entonces, yo diría eso, Juan Camilo, por ahora. Discúlpame, Juan Camilo y Juan Bernardo, complementando un poco la pregunta que tú haces y la información que nos da Juan Bernardo. En cada país la legislación ha establecido unos organismos como los garantes, digámoslo así, para validar el cumplimiento de la ley. En el caso de Colombia está la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de Perú, por ejemplo, está la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la ANPD. En el caso de Argentina está la AIP, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Ya lo comentó Juan Bernardo por el lado de Chile. Y en Brasil también hay una autoridad o una agencia, digámoslo así, que está encargada de la validación del cumplimiento de esta legislación. Estas agencias o estas entidades, digamos, se encargan de servir, digamos, como el árbitro entre las partes, es decir, entre el cumplimiento de los deberes y derechos de nosotros como personas naturales y a su vez el cumplimiento de esos controles establecidos en las leyes a partir o como parte de las empresas. Entonces, en cada país ya se ha establecido y pues ahí como lo podemos ver, la legislación ya está en los diferentes países de Latinoamérica. De hecho, es una legislación que, como le decía Juan Bernardo, toma muchos temas de lo que es la legislación europea y en este caso la española, que es la GDPR, la cual establece una serie de controles inclusive un poco más exigentes que lo que nosotros en Latinoamérica hemos adaptado. Entonces, este es un tema que no es iniciativa de algunos pocos países, como lo ven en la presentación que se está compartiendo. Ya la legislación está en casi que todos los países de Sudamérica. Chile, digamos, como lo decía Juan Bernardo, está en proceso de actualizar y de complementar una ley que tenían, digamos, de habeas data, que estaba con el espíritu de este tema, pero que están reforzando frente a lo que se ha generado últimamente en toda la región. Perfecto. Juanber, Carlos, de lo que me están diciendo, pues evidentemente es una ley, existe literalmente en cada uno de los países esa ley, pero mi siguiente pregunta sería, pues yo como una organización, ¿cómo sé si estoy obligado a cumplir con esa ley de protección de datos personales? Carlos Fernando, me gustaría que abrieras esta respuesta porque probablemente es la posición de la gran mayoría de las personas que nos están acompañando hoy. ¿Cómo sé si estoy obligado a cumplir con esa ley de protección de datos personales o no? Ok, digamos que yo, para responderte esa pregunta, Juan Camilo, empiezo al revés. Empiezo es más bien quiénes no estarían obligados a cumplirla, porque creo yo que ahí nos da un espectro mucho más claro de si me toca o no me toca. En las leyes que estamos hablando, particularmente las que yo he trabajado, que son lógicas, la colombiana, la peruana, la Chile, Brasil y Argentina, hay unas excepciones puntuales, pero esas excepciones son bien claras. ¿Quiénes no deberían, digamos, cumplir con esta ley? Aquellas empresas que tengan bases de datos que sean orientadas a temas de seguridad y defensa nacional, a temas de inteligencia y contrainteligencia, a temas de información periodística y otros temas editoriales o contenidos editoriales, y aquella información que se utiliza básicamente para temas personales o domésticos. ¿Me explico? Pues la base de datos que yo tengo de mi WhatsApp o de mi Instagram, qué sé yo, pues esa yo no tendría como persona natural que obligarme a cumplir la ley porque tengo información de otras personas también. Pues estas son las excepciones. Entonces por eso quise empezar por allí, porque cuando ustedes ven las excepciones,
casi que me atrevería a decir que ninguna de nuestras compañías cumple con eso, a no ser pues que esté puntualmente cumpliendo con temas de defensa nacional, con temas de inteligencia. Por ejemplo, temas de lavado de activos. Se supone que no deberían estar obligadas al cumplimiento de esta ley, porque precisamente el lavado de activos lo que te permite es poder tener una información que me permita generar otros tipos de controles para mi organización. Entonces, volviendo al tema de quién las debe cumplir, al final todos, excepto lo que estamos viendo. O sea, independiente del tipo de industria, del tamaño, de si es el sector privado o sector público, del sector como tal, todas tienen que cumplirlo con estas excepciones. Excelente. Juan B., y desde el punto de vista tuyo como cliente, ¿cómo hiciste tú para identificar si tenías o no tenías que cumplir con esa ley de protección de datos personales? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, digamos que ahí la aproximación necesariamente tiene que ser una aproximación de realizar una evaluación, lo que llaman en inglés el assessment como tal, del estado del arte de la empresa frente a los marcos que existen, sean leyes, sean marcos de cumplimiento, sean, digamos, cualquier tipo de regulación que tenemos y hacer un diagnóstico frente a todos esos temas que incluya lo organizacional, que incluya también lo tecnológico. Entonces, cuando uno empieza a hablar como de los temas normativos, empezamos a hablar y hemos hablado de las leyes, pero también empezamos a mirar como, bueno, y como con base en qué práctica deberíamos nosotros abordar estos aspectos. Y empiezan a surgir prácticas que existen en el mercado y que nosotros normalmente usamos como marcos de referencia y comienzan a aparecer las normas ISO. Entonces aparece una familia de las normas ISO 27000, que la 27001, que la 27002, que la 27032, que la 22301, marcos de derechos humanos, como lo había mencionado yo al comienzo, y esto nos da unas guías, sobre todo desde los temas de seguridad o de ciberseguridad, de cómo debería ser una buena práctica de esos tratamientos de la información o de los datos que nosotros tenemos. Obviamente, desde los temas de organización, empezamos a evaluar si tenemos un delegado de protección de datos, si tenemos una política, un sistema de gestión como tal, si tenemos banners tan simples como los banners que aparecen en las páginas web para aceptar los cookies, que de alguna forma usan información que está en nuestras estaciones de trabajo para facilitar de alguna manera la identificación en futuras iteraciones, si tenemos algún tipo de política establecida, si esa política hay que aprobarla en una junta directiva o en un directorio de una empresa. Y digamos que a nivel de lo que es tecnología, pues nosotros tenemos que empezar a hacer todo lo que es la evaluación de qué datos tengo, qué características, qué atributos tienen esos datos, cómo estoy haciendo el manejo técnico de esa privacidad, en algunos casos debería ser como la duración o la vigencia de un dato en la relación que tengo con las personas, sean mis colaboradores o sean clientes, y de alguna forma inclusive todo lo que es la evaluación tecnológica que me permita a mí darle la potestad al propietario de esos datos de interactuar con nosotros mediante, llamémoslos PQR, llamémoslos canales de comunicación, llamémoslo canales automáticos. Si, por ejemplo, la relación es netamente de mercadeo, pues posiblemente ahí es brindar alternativas automatizadas para desligarse de una lista de distribución. Entonces, digamos que lo más importante, diría yo, es primero buscar una asesoría, buscar quién nos ayude, como decir, qué es lo que debemos de tener en cuenta, cuáles son las leyes, los marcos que nos aplican, cómo estamos organizados, cómo están redactados inclusive las políticas internas en los distintos ángulos que se manejen y que se deben revisar frente a un marco regulatorio de protección de datos y que nos dé como ese gap que tengo a nivel
técnico, organizacional, de marco de actuación, y nos señalen dónde deberíamos de actuar para poder actualizarnos y cumplir con lo que se exige o lo que sabemos que viene, que va a ser una exigencia, porque en el caso de Chile, la ley que está en estudio en este momento, se habla de que vamos a tener un plazo de implementarla en 18 meses. Y sabemos muchos que eventualmente los proyectos de tecnología pueden tomarse más tiempo que eso si es que el manejo de la información que tengo es demasiado profunda y yo requiero obviamente analizarla adecuadamente y generarle todo este tipo de atributos. Excelente respuesta, Juan Bernardo. Ahora, pues si ya sabemos qué organizaciones están obligadas y cómo lo hago para identificar si estoy obligado a cumplirlo o no, la siguiente pregunta que me gustaría conocer un poco, Carlos Fernando, es, ¿y entonces cómo una organización debe hacer la implementación de esta ley de protección de datos personales? Ok, como ustedes saben, las leyes en nuestros países al final te dicen el qué tienes que hacer, más no necesariamente el cómo. Entonces, esta es una pregunta bien interesante porque cuando uno se enfrenta a esta situación, pues empieza a imaginarse cosas que de repente no son. Básicamente, y para ejemplo, y que yo creo que todas las personas que nos escuchan pueden tomarlo como referencia, en Colombia la SIC emitió un documento que se llama la Guía de Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales. Este es un documento bastante, digámoslo, práctico, que te dice cuáles son los diferentes elementos que se espera una organización tenga en cuenta para el cumplimiento de la ley. Me parece importante porque aplica en general para todas las implementaciones de la ley en los diferentes países de Latinoamérica, porque las bases son las mismas finalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero, y hago una claridad, tenga mucho cuidado en copiar la implementación de una ley de una empresa amiga, hermanita, parecida, que no es que está en el mismo sector, el mismo tamaño, tenemos los mismos servicios, mejor dicho, somos casi que siameses. Cuidado con eso, porque si bien los elementos son los mismos para la construcción de la ley, del cumplimiento de la ley, pues lógicamente elementos que son diferentes. Y el primero que es diferente es los riesgos como tal que tiene mi empresa. Mis riesgos no son los mismos que la empresa hermanita. Seguramente no, porque tenemos clientes diferentes, empleados diferentes, probablemente tenemos productos diferentes. Entonces siempre va a haber un factor de diferenciación. Entonces cuidado con, digamos, copiar, pegar, porque esto tiene que estar adaptado a la organización y tiene que ser algo que de verdad sea posible de cumplir por la organización. Y de los elementos básicos que estamos hablando, Juan Camilo, estaríamos hablando de una serie de gobierno, es decir, cuáles son las políticas y los procedimientos que respaldan la ley de protección de datos en mi empresa, cuál es la estructura organizacional que se va a encargar de hacer cumplir en el día a día estos temas, y aquí estamos hablando que se debe definir un oficial de cumplimiento de protección de datos personales, o por lo menos alguien con esa responsabilidad. No se está diciendo que tiene que ser una persona que tenga el cargo, así en mi organización, digamos, no tenga el volumen para que esté empleado y dedicado a estos 7x24. Y obviamente todo el tema de responsabilidades. Y aquí vienen entonces los temas básicos que son realmente, digamos, 4 grandes pilares. Primero, todo lo que es, como lo decimos, cuál es el compromiso de la organización sobre el cumplimiento de la ley y el desarrollo de la ley, representado en lo que es el tema de gobierno, el tema del oficial y una presentación de informes periódicos que me exige la ley. Segundo, una serie de procedimientos como tal que establezco al interior de mi organización, la identificación del inventario de base de datos personales, que este es un elemento clave. Aquí yo tengo que identificar dónde están esos datos personales en mi organización, en dónde los estoy recopilando, en dónde los estoy tratando, en dónde los estoy almacenando, en dónde estoy eliminando. ¿Cuáles son todas esas bases de datos? ¿Son físicas, son digitales, es audio, es video, son biométricos? ¿Cómo es? ¿Cuál es el sistema de administración de esos riesgos asociados a lo que es datos personales? ¿Cómo voy a capacitar a mi gente para que entienda qué es esto? ¿Cómo lo tengo que
desarrollar en el día a día y sobre todo cumplir. ¿Cómo voy a hacer esos famosos PQR? Si a mí una persona se me queja o me genera un reclamo, ¿yo cómo lo atiendo? ¿Y cuáles son? La ley te define unos tiempos específicos de atención. En donde no lo hagas, pues ya entra estas agencias o estas entidades que hablamos hace un momento a mediar y a multar, que ahorita vamos a hablar, yo creo, de ese tema. ¿Cómo es los protocolos para transmitir información, como decía Juan Bernardo? Yo puedo transmitir y transferir información local o internacional. ¿Qué pasa si yo estoy controladito, pero la transfiero o la transmito a un país en donde no tiene regulación de datos personales? Allí tengo que tener muy en cuenta eso. Y tengo el tema de evaluación y revisión continua, que recuerden, esto es un sistema de gestión finalmente que se tiene que mantener en el tiempo. Y por lo último, ¿cómo demuestro yo cumplimiento de la ley? Y aquí se los hablo con experiencia propia. En Colombia, la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, está muy ávida últimamente a ir a las empresas a demostrar, a que le demuestren el cumplimiento. Hay unos elementos claves en que ellos se fijan para saber si estás cumpliendo. 1, políticas de procedimientos. 2, que exista oficial de cumplimiento. 3, que haya una matriz de riesgos. 4, que haya un famoso programa de implementación de gestión de datos personales, que es básicamente los elementos básicos que estamos hablando. Y 3, ¿cómo haces tú para demostrarme que estás manteniendo el sistema? No que lo hiciste hace un año y se te olvidó. Y hoy en día eso está mandado a recoger y ya no está actualizado. No, ¿cómo lo mantienes en el tiempo? Estos son los elementos, digamos, básicos que me piden a mí tener en cuenta para implementar o cumplir como tal la ley. Excelente, Carlos. Juanber, ¿qué nos puedes contar tú con respecto a la experiencia que tuviste en esa implementación de la Ley de Protección de Datos Personales? Bueno, digamos que lo primero es lo que yo comentaba de alguna manera. Primero hay que tener un assessment, hay que tener un análisis de las brechas que nosotros identificamos con el acompañamiento particularmente de un consultor externo que fue lo que él hizo. Primero es entender cuál es el marco regulatorio que nos aplica, cuál es la ley vigente y cuál es la ley que está siendo, digamos, evaluada a nivel de Chile. A partir de eso, estableció las brechas que tenemos a nivel organizacional, las brechas que tenemos a nivel técnico, y nos hizo una serie de recomendaciones sobre inclusive los textos que deberíamos estar incorporando en las relaciones laborales, en las páginas web, las actividades que deberíamos desarrollar a nivel de los sistemas de información, las evaluaciones, de la vigencia de los datos, de cómo debería yo tratarlos, cuáles son los derechos que tiene un tercero sobre todos estos datos. Y pues finalmente sobre ese trabajo es que ya comenzamos a desarrollar nosotros una serie de proyectos para ponernos al día e inclusive a ir como adelantando los pasos para lo que viene respecto al manejo de la información que tenemos en todas nuestras bases de datos, en todos los sistemas, e inclusive, como lo dice Carlos, hasta lo que grabamos en las cámaras, hay que de alguna manera tener informado a quien está siendo grabado, que tengo hasta su reconocimiento facial, por decirlo de alguna manera, registrado en algún sistema, en alguna plataforma que nosotros usamos en razón, digamos, de nuestra operación comercial. Entonces, digamos que el desafío es grande, pero siempre que podamos establecer cuál debería ser el punto al que debemos llegar y desde dónde estamos partiendo, podemos establecer una serie de proyectos que nos permitan ir cumpliendo con todos los ángulos que establece el marco regulatorio en nuestro caso. Excelente, Juanber. Aquí tú acabaste de mencionar algo importante y era las páginas web. Tenemos una pregunta en nuestro panel de preguntas que nos hace Viviana Castelblanco, donde nos pregunta: buenas tardes, quisiera saber si como usuaria de redes sociales como Facebook, ¿existe alguna entidad nacional o internacional que pueda proteger mis datos, nombre, amigos, etcétera, en un sitio web que ha tomado mis datos y aunque le he solicitado que elimine mi información, no me ha escuchado?
Adicionalmente, Viviana nos indica que entiende que Facebook es quien le permite tomar los datos a ese sitio web y si existe alguna forma de obligar a retirar la información personal de esos sitios web internacionales. Me gustaría, Carlos, tú que tienes ese conocimiento como consultor, si has tenido algún tipo de situación similar en el manejo de la data que Facebook en muchas ocasiones extrae y puede llegar a compartir con algunos de estos otros sitios. Sí, efectivamente, Juan Camilo y Viviana, la información, bueno, aquí hay que tener, digamos, una claridad, ¿no? Cuando nosotros somos usuarios de este tipo de redes sociales, recuerden que una de las excepciones es justamente que la información esté en bases de datos para uso doméstico y personal. Uno podría partir de allí diciendo, pues si te metiste a Facebook y diste tus datos, pues estás aceptando las reglas de juego. Eso, digamos, desde el punto de vista de tener claro qué es lo que voy a reclamar. Pero si yo lo que está pasando es como lo veo allí, es que yo generé una información de Facebook, tengo una red social y eso Facebook aparentemente se lo pasó a un tercero y ese tercero ya está enviándome información que yo no quiero, llamándome, qué sé yo. Yo sí tengo toda el deber y la ley me protege de poder establecer ese reclamo ante Facebook. Ahora, aquí hay que tener claro y eso sirve para contextualizar. Hace poco, creo que fue a Facebook, que inclusive lo multaron en Colombia justamente por este tipo de tratamientos. Me excusan que ahí estoy dudando entre Facebook y WhatsApp, pero lo multaron. Lo que hizo esta empresa fue diciendo, un momentico, yo la información que tengo de usted, señor Juan Camilo, está en mis servidores en Estados Unidos, entonces no es Colombia. Por lo tanto, la ley como tal que usted me está diciendo que debe cumplir no es la colombiana. ¿Qué fue la sentencia que se generó en Colombia? Le dijeron, señor red social, usted tiene toda la razón. Su servidor está en Estados Unidos. No le aplica la ley de Colombia, que es la 1581-2012. Pero la información que usted está tratando es de una persona en Colombia. Por lo tanto, los datos personales son de un colombiano y le aplica la ley colombiana. Señor red social, qué pena, su servidor puede estar en Marte, en Júpiter, donde usted lo quiera. Si usted está tratando con datos de Colombia, le aplica la ley de Colombia. Entonces, esto para responderle a Viviana, que sí señora, sí tiene toda la posibilidad de hacer el reclamo. El deber ser es que primero reclame formalmente ante ese tercero. Si pasados en los términos de ley, que son 10 días hábiles, y no te han dado respuesta, ya puedes elevar la queja ante la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, y ellos se van a encargar del resto de cosas. Y ahí es donde viene el tema de sanciones y multas, que en Colombia y en la región es bien interesante. Una excelente posición, Carlos Fernando, entendiendo nuevamente el uso que le damos a las redes sociales y muchas veces el aceptar el uso de los datos. Muchas gracias y esperamos que Viviana haya quedado resuelta la inquietud que tenías. Hay un punto que quería preguntarle a Juan Bernardo que nos lleva Walter Niño dentro del mismo panel de preguntas y respuestas y está asociado a si el oficial de seguridad de la información puede ejercer también como un oficial de protección de datos. Y en el caso en que sea así, pues ¿cuál es el alcance del perfil que tendría que tener dentro de la organización? Juanber, cuéntanos un poco dentro de esa figura de los CISOs y de los oficiales de protección de datos, ¿cómo es la compartición de responsabilidades que puede darse? Pues es una muy buena pregunta. La recomendación mía es que estén separados el oficial de protección de datos del CISO, porque el CISO finalmente tiene mucho énfasis en cómo está asegurando la protección de los datos que tiene la organización, asegurando que no sean filtrados, que no sean robados o inclusive que no sean accedidos por personas que no necesitan ver la información o ciertos datos que tenemos de las personas. Digamos que el oficial de protección de datos, en cambio, está trabajando muy enfocado en el uso, el objetivo de tener el dato e inclusive acompañando desde el diseño a los procesos
que necesitan establecer algún tipo de sistema de información que va a solicitar datos de terceros o de personas. Me explico. Desde el diseño de cualquier proceso que vaya a requerir tecnología para desarrollar su actividad, el oficial de protección de datos debe participar para hacer un análisis de impacto de lo que es solicitar X información de las personas con las que vamos a tener algún tipo de relacionamiento. Esa es una actividad muy alineada a profundizar en el proceso como tal del servicio que se brinda, mientras que el oficial de seguridad está muy enfocado o en las políticas, en las prácticas, el marco de actuación, los controles que se deben implementar como de las normas y las prácticas que yo mencionaba al comienzo, marcos ISO o marcos de relacionamiento COVID, y cómo eso se implementa a través de tecnologías dentro de la organización que cubran de alguna manera y reduzcan el riesgo, digamos, de ataques cibernéticos o de robo de información. Entonces yo creo que, en mi opinión, hay que buscar la manera de separarlos. El uno está más orientado al proceso me refiero al proceso donde se requiere el dato de alguien, y el otro está más orientado al marco de actuación tecnológico que asegura que los datos tienen el uso para el cual están, digamos, definidos. Excelente, Juan Bernardo. Ahora, hablamos de incumplir una ley, hablamos de la situación, por ejemplo, que nos planteó Viviana con el tema de Facebook. Me inquieta mucho saber qué le puede suceder a una organización entonces cuando no cumple con esta ley de protección de datos personales. Carlos Fernando, ¿qué nos podrías contar de esas implicaciones? Juan Camilo, la ley es clara. La ley establece que ante algún incumplimiento demostrado, obviamente, por una empresa ante lo que es la ley de datos personales, va a tener por un lado multas, que son bastante onerosas. Ahorita les cuento un ejemplo. Dos, la responsabilidad no solamente cae sobre la empresa como tal, sino sobre todas y cada una de las personas, empleados en este caso, que hayan hecho la omisión o que hayan generado el incumplimiento. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque antes el representante legal y el gerente o el presidente eran los que tenían el inconveniente. Ahorita se va contra cualquiera o todos los empleados que hayan sido partícipes del problema. Y obviamente esto genera un tema de cárcel inclusive y pues obviamente un tema reputacional bastante grande. Cuando estamos hablando de multas, estamos hablando de temas de cifras importantes. Por ejemplo, para darles una idea, el año pasado en Colombia, el valor de las multas impuestas a las diferentes empresas en Colombia por temas de protección de datos personales fue alrededor o superior a 3.6 millones de dólares. En Perú tenemos el dato que fue alrededor de más de 2 millones de dólares. Entonces son temas que de verdad son importantes de tener en cuenta. Simplemente les pongo un caso que pasó en Colombia que a mí siempre me ha generado bastante sorpresa y curiosidad. Un centro comercial usaba que el segundo sábado de cada mes invitaba a los hijos de los clientes pues, que se hayan registrado a hacerles una fiestica, les daba pastel, pues, y una sorpresa, qué sé yo, pues un acto para los niños. Pues resulta que a Juan Camilo le llegó la invitación, vea Juan Camilo, para su hijo el próximo sábado venga al centro comercial que tenemos la fiestica. Juan Camilo dijo, hey, un momentico, yo no recuerdo haberle dado la autorización a usted centro comercial para que me tenga los datos de mi hijo y me lo invite. Hágame el favor, demuéstreme que yo le di esa aprobación. Obviamente el centro comercial no tuvo cómo responder, de hecho no respondió, que ese fue el problema. Juan Camilo fue ante la SIC, dijo SIC, aquí tengo un problema. El dato de un niño, de un menor de edad, es un dato que aparte de ser dato personal, es dato confidencial. Entonces la SIC le dijo, requirió al centro comercial, le dijo, señores, ¿cómo estamos allí? El centro comercial no tuvo cómo defenderse y le colocó una multa que fue hace 6 años, de 45 millones de pesos hace 6 años. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo así? Me están invitando al niño a una fiesta. ¿Cómo es que te me quejas y cómo es que me haces multar? Bueno,
Este es el cumplimiento de la ley de datos personales. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de las causas, digamos, más comunes que generan las sanciones, está en que yo no tengo la forma de soportar que el dueño del dato me autorizó el tener ese dato para los fines que yo definí. Y la segunda causa es que yo le dije a Juan Camilo, deme sus datos para XYZ, y resulta que yo terminé siendo XYZ, A, B, C y D. Entonces Juan Camilo me puede decir, oiga, usted me dijo que los datos necesitaba era para estas cosas, me lo está utilizando para estas otras, demuéstreme pues por dónde está la razón del cambio, y por ahí genera la muestra. Entonces, esas son cosas que de verdad hay que tener mucho cuidado, porque eso es un tema que está generando sanciones y bastantes. Carlos, eso es una excelente respuesta y me da pie para vincularlo con una de las preguntas que nos hace Juan Betancourt dentro de nuestro chat. Y es, ¿qué tan legal es realmente que las compañías negocien con la venta de esas bases de datos de información personal hacia algunas otras organizaciones? Y que si existe, nos pregunta Juan, alguna manera de impedir que se haga uso de esa información diferente al uso por el cual yo como usuario, como persona, le entregué esa información. Pues Juan Camilo, la verdad es que qué tan legal, así como lo pregunta la persona, digamos que es tan legal como, como la responsabilidad que vayas a asumir la tengas clara. Me explico. Si yo pedí la información para mandarle a su vez invitación a eventos como este, por ejemplo, y resulta que un aliado mío o un amigo, lo que sea, me dice, uy, pásame esa base de datos que yo también la necesito, pero para mandarle promociones de tarjetas de crédito, y le digo, claro, yo no tengo ningún problema, téngala. Y el personaje va y hace eso, el tercero puede decir, o la persona afectada puede decir, momentico, ¿usted de dónde la consiguió? Y me puede poner en problemas. El problema es el siguiente, si yo recolecté la información, yo soy responsable por esa información que recolecté. Si yo paso esa información a un tercero y el tercero hace un uso diferente al que yo había establecido, yo soy el responsable. Por lo tanto, la multa va a ir para el que está utilizando mal la información, pero también para mí, que fui el que propició esa situación. Ahora, ¿hay forma de hacerlo? Sí, claro. Hay una serie de contratos de transferencia y transmisión de información que lo que buscan justamente de alguna manera es blindar esa situación. Es decir, mira Juan Camilo, te paso mi base de datos para que tú hagas un buen uso, hagamos un contrato para que el día que usted no lo haga, pues digamos que la repercusión sobre mí sea no tan fuerte, igual la va a haber, pero siempre se trata que dentro de lo que llaman las finalidades, es decir, cuál es el fin para el cual yo capturo tu información. Esas finalidades, digamos, sean lo suficientemente amplias para que me den la probabilidad de jugar con esa información, y bien entendido jugar, ¿no? No es que yo voy a pasar por alto, pues, todos los controles, sino que debo saber que si yo le dije a usted, voy a invitarlo a estos webinars, pues hay un tercero que dice, mire, yo también hago webinars, pero no de ciberseguridad y seguridad, yo hago webinars de maternidad de gallinas. Ah, bueno, hágale. Cuando la persona vaya a reclamar, yo le decía, oye, tú firmaste para que te llegara el ofrecimiento de webinars. No dijimos nunca de qué tema, son webinars. Entonces, en ese caso, digamos, empezamos un poco a blindar la situación, pero sí es claro que yo no puedo ya como antes estar pasando la información a terceros para que esos terceros vayan y hagan quién sabe qué cosas con ella. Excelente respuesta, Carlos Fernando. Juanber, una pregunta para ti que obviamente como gerente de TI creería que eres la persona más expedita para que nos cuentes desde tu experiencia. ¿Cuáles fueron esos principales impactos o retos que desde el área de TI tuviste que tener en cuenta para la implementación de esa ley de protección de datos personales? Claro que sí, Juan. Antes de responderte esa pregunta, yo quiero complementar un poco la información sobre cuál es el impacto que podemos tener las organizaciones por incumplir, digamos, todas las leyes de protección de datos. Y ahí lo que yo quisiera como adicionar es conectarme con algo que mencionó Carlos en algún momento, y es el análisis de riesgos que hacen las organizaciones. Finalmente, partiendo de un análisis de riesgos, por incumplir estas leyes y no manejar adecuadamente los datos de las personas que tenemos en nuestros sistemas, tenemos que revisar cuál puede ser el impacto, por un lado, reputacional de la empresa, por la exposición en redes sociales,
digamos, cualquier castigo comercial que pueda sufrir y que pueda afectar el valor de la compañía, cualquier impacto a nivel regulatorio, a nivel contractual que pueda tener, que nos pueda llevar a incumplir con, no sé, con un contrato que tiene la empresa con otra empresa y que de alguna manera podamos llegar a estar faltando en el manejo de la información que obtuvimos allí, y cualquier impacto financiero que al final del día también puede llegar a destruir el valor de la compañía. Entonces, esos análisis de riesgos nos tienen que llevar en esas tres líneas de identificación del impacto. Ahora, respecto de la pregunta sobre cuál digamos, cómo es los análisis que nosotros hacemos en tecnología, lo primero es a nivel de ciberseguridad. O sea, es el primer abordaje es el desafío que nosotros tenemos que tener. Y la ciberseguridad, para poder saber que estamos de alguna manera protegiendo los datos y asegurando que los datos estén sirviendo para lo que se estima que deben ser usados y mantener su integridad, y que además no están, digamos, siendo visualizados ni extraídos de la compañía por quien no tiene esa autorización para hacerlo. Y ese análisis de ciberseguridad obviamente es en todos los niveles, a nivel de cómo protejo las aplicaciones, cómo protejo las bases de datos, cómo protejo los sistemas operativos, cómo protejo los perímetros de la tecnología que tengo implementada. Lo otro es adoptar un marco de referencia. Yo creo que hay que tener claridad de qué es lo que le conviene más a la organización. Para eso están, digamos, distintas prácticas, marcos COVID, marcos, hasta las leyes SOX, están también los marcos ISO. Entonces ahí lo importante es como identificando cuál es el marco que más, digamos, hace fit con el tipo de negocio que tengo, con el tipo de organización que me acompaña. Lo otro es que yo tengo que obviamente identificar mecanismos técnicos y conecto con parte de la respuesta que se dio para identificar cómo obtuve el consentimiento de quien me entregó unos datos. Recuerden que yo tengo que registrar esos consentimientos, debo tener un registro de cuál fue la petición que hice para que me otorgaran un consentimiento, que informe de cuál era el uso de esos datos que me estaban brindando, y obviamente, digamos, informarlo explícitamente y obtener el consentimiento de la misma manera, sea electrónicamente, sea verbal o de cualquier otro mecanismo que me permita, digamos, garantizar que tengo el consentimiento del uso de los datos que obtuve. Y bueno, pues yo creo que al final del día esa es como la tarea más importante. Obviamente todo esto va de la mano con una evaluación detallada de qué sistemas tengo, qué bases de datos tengo, qué datos tengo dentro de esos sistemas de información, cuáles son los consentimientos que tengo por escrito o no, y qué tan vigentes están, cuál es la duración del dato, inclusive si en muchos casos se habla de la desasociación de la persona del dato para poderlo seguir usando en el futuro. Es decir, si yo quiero seguir haciendo algún tipo de análisis de mercadeo sobre datos que ya no tengo el permiso de usarlos por la persona, entonces ¿cómo le retiro la identidad de la persona de esos datos para poderlos seguir usando en cualquier tipo de análisis de producto, de mercadeo, de ventas, de tendencias que pudiera necesitar la organización? Entonces, creo que el tratamiento del dato es súper clave a nivel de lo que es la tecnología. Excelente, Juanber. Carlos Fernando, desde tu punto de vista como consultor y en ese acompañamiento que has hecho con tantas empresas, ¿cuáles son esos principales impactos que siempre les recomiendas a las áreas de TI que tengan en cuenta al momento de pensar en la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales? Juan, hay varios temas que hay que tener en cuenta. Como lo decía Juan Bernardo hace un momento, ya el tema de los accesos se vuelve más relevante aún. Y
Si antes, por ejemplo, cuando uno como consultor revisa los accesos a la información, de repente se centraba en quién puede ingresar, modificar y borrar, y el consultar, digamos que lo dejaba un poquito de lado porque no era tan importante. Hoy en día la consulta con estas leyes toma total relevancia. Como lo decía Juan Bernardo, la información no la debe consultar cualquier persona en la empresa. O sea, por ejemplo, los datos de la historia clínica de un empleado no tienen por qué estar de consulta para todo el mundo, tienen que ser solamente para aquellas personas que lo requieran a razón de las responsabilidades del cargo que desempeña. Entonces, este tema de accesos se vuelve más importante, tema de segregación de funciones, en donde al final estamos diciendo, pues, quién tiene que hacer qué, y ese qué hacer está también basado en la información. Entonces, yo no puedo estar teniendo que todo el mundo puede ingresar la información, todo el mundo la puede modificar, porque al final voy a tener un problema importante allí. Claramente hemos hablado de la importancia también de la data física. Aquí no solamente nos centramos en el dato digital, sino en la data física. ¿Qué va a pasar con esa seguridad física, esos archivos? Tengan mucho cuidado, y aquí es un llamado de atención en general para TI, pero también para las áreas, y es aquellos listados. Por ejemplo, supongamos que acá estamos haciendo el listado de los participantes a esta charla. Oye, cuando yo voy a firmar el listado de asistencia, pues debería haber un parrafito por allá abajo que diga, mire, usted firma, el hecho de que firme implica que usted está autorizando el tratamiento de sus datos. Tengan cuidado, por ejemplo, con lo que siempre hemos visto, el tema de la lista para el regalo de los niños en diciembre o en alguna época en particular. Que vaya y saque el listado y actualice a ver los hijos y las tallas y las edades y toda esa vaina. Eso se puede convertir en una base de datos. Y como es de menores de edad, pues tiene otro tipo de connotación porque es data confidencial. Juan Bernardo lo comentó y yo lo refuerzo. Señores, el soporte de la autorización de las personas para los datos. Acá no se vale diciendo, es que yo le mandé a decir a Juan Camilo que me diera la autorización y como no respondió, pues yo supongo que sí. No, aquí no. Aquí, salvo que te digan tácitamente sí, si no te dicen nada, es no. Entonces, cuidado con esos soportes porque los tengo que tener. Y a nivel ya técnico, tengan cuidado con varias cosas. Primero, nube. Oye, está de moda la nube. Pues sí, muy chévere, muy bonito y todo, pero ¿en dónde voy a tener los datos en la nube? La nube no es etérea. La nube en alguna parte del mundo tiene que haber el servidor. ¿Qué pasa si ese servidor está en un área en donde no haya legislación sobre este tema? Cuidado con eso. Cuidado con el alcance de los terceros. Sí, claro, yo tengo en la nube y yo ya me despreocupo porque yo soy llave en mano, ellos son los que se encargan de administrarme absolutamente todo hardware y software. Oiga, un momentico, y si la administran el software, por lo tanto la data, ¿cómo está tranquilo usted que ellos no van a hacer un mal uso de su data y después lo ponen ustedes en problema? Tengan cuidado con temas de extracción de datos. Hoy en día todo lo que es Power BI, que ahí meto inteligencia artificial, machine learning, robots, todo este tipo de cosas, automatizan procesos. Perfecto. Oye, y de cara a los controles sobre la data, ¿qué hay? ¿Cuál es el impacto? Como le decía Juan Bernardo, ¿dónde está mi análisis de riesgos sobre esas herramientas? ¿Será que me vuelven ágil los procesos, pero me generan riesgos desde el punto de vista de manejo de datos? Tengo que tenerlo en cuenta y tengo que cuidado con eso, porque puedo estar mejorando procesos, pero ganándome un problema desde el punto de vista regulatorio por un incumplimiento sobre estos temas. Excelente, Carlos. Bueno, creo que por el día de hoy no es más. A Juan Bernardo, a Carlos Fernando, muchas gracias por compartir sus experiencias y su conocimiento con todos nuestros clientes. A todos les damos el agradecimiento por participar en estos tipos de webinars y les confirmamos que vamos a hacer el envío de la grabación a sus correos electrónicos y en esta grabación vamos a tratar de responder la gran mayoría de las preguntas que nos han hecho a través de la zona de preguntas y respuestas y de nuestro chat. De parte de Internexa, muchas gracias y esperamos volver a vernos muy prontamente. Una feliz tarde para todos.